Sí, se ve, doctor. Ya, ok. Vamos a empezar entonces. Listo. Ahora vamos a hacer lo que es linfomas en niños, ¿no? Igual es un trastorno neoplásico, ¿no? Es muy parecido o algo de parecido a leucemias, ¿no? Entonces, las competencias que se desean alcanzar tienen que ver con tipificar conceptos definidos de linfomas, los factores predisponentes que puedan existir, reconocer los síntomas y signos para sospecha de linfomas en niños, establecer el diagnóstico y tratamiento de linfomas, tener presentes las recomendaciones del manejo de soporte en linfomas en niños, ¿no? En cuanto a la bibliografía, también de su texto Nelson y de el libro de oncología pediátrica que está disponible. Y vamos directamente a la clase. Entonces, linfomas, que viene a ser una proliferación clonal, ya saben qué es clonal, que todas las células son genéticamente idénticas y todas derivan de un mismo progenitor, ¿no? ¿Ya? En el cual esta célula linfoide está alterada, ¿no? Que tiene su origen por fuera de la médula ósea, o sea que no está en la médula ósea la enfermedad. Puede estar como consecuencia de la extensión, de la invasión, pero más no se inicia, no se origina en la médula ósea, ¿no? Representan las terceras neoplasias más frecuentes en niños en Estados Unidos, ¿no? La incidencia más o menos es de 15 casos por millón de niños. Eso es variable, ¿no? Dependiendo de cada población, pero eso es lo que menciona la literatura. Y estas enfermedades se consideran, al igual que la leucemia, desde que aparecen o se hace el diagnóstico, como enfermedades sistémicas. Igual, leucemia no es que sea una enfermedad localizada, ¿no? Se origina en la médula ósea, pero desde que aparece está en toda la economía, como dicen, ¿no? Enfermedad sistémica. Acá tenemos una representación de algunos órganos linfoides, por ejemplo, en el anillo de Waldeyer, en las amígdalas, el timo, ¿no? Donde probablemente existan conglomerados ganglionares y cuando son invadidos crecen en forma desordenada y aceleradamente y ocupan la parte del mediastino, ¿no? En los ganglios linfáticos en sí, este es un corte donde ustedes están viendo un ganglio linfático donde tiene su propia circulación, arteria, vena y un vaso linfático. El vaso también es considerado un órgano linfático, o linfoide, mejor dicho, y la médula ósea de por sí también es considerado un órgano linfoide, ¿no? Listo, entonces, en cuanto a la fisiopatología, ustedes tienen que en linfomas, las células del sistema linfático se van a dividir sin un orden definido ni control, y no van a morir por esta inhibición de la apoptosis cuando deberían hacerlo. Pueden crecer en cualquier órgano. Puede ser en los ganglios linfáticos, puede ser en la piel, en el celular subcutáneo, en los riñones, en el hueso, en el sistema nervioso central, en cualquier órgano, dentro de cavidades, ¿no? En un segundo término, el linfoma puede manifestarse en cualquier lugar del organismo, como les había mencionado, o puede afectar solamente un ganglio, o varios de ellos, ¿no? De tal forma de que, digamos, esa parte encapsulada, cuando ya empieza la diseminación, sale por fuera de ese órgano afectado. Y ya se va a diseminar a cualquier lugar o región del cuerpo, ¿no? Incluyendo el hígado y la médula ósea. Esta diseminación puede ser por vía linfática o hematógena. Clasificación. Generalmente solo vamos a tratar estos dos grandes grupos, ¿no? Que son los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, ¿no? Están abreviadas las iniciales. En cuanto al linfoma de Hodgkin, ¿no? Esta es una enfermedad maligna que resulta de la expansión clonal de una célula linfoide, que ya lo hemos mencionado. Más o menos va a representar el 6% de los tumores infantiles, ¿no? Puede estar implicados o asociados en su génesis el virus herpes humano 6, el citomegalovirus y sobre todo el virus Epstein-Barr.
los pacientes menores de 10 años son con mayor frecuencia varones, ¿no? No hay una causa conocida hasta el momento para su epidemiología. En países en vías de desarrollo como el nuestro, es más frecuente en niños pequeños, ¿no? Entre los 5 y 10 años. Hay un mayor riesgo de presentar el linfoma de Hodgkin en gemelos y familiares de primer grado, ¿no? Esa es también una... se describe más o menos entre un 6 y 10 veces en relación a la población general. En cuanto a la etiopatogenia, la célula de Rett-Steinberg, acá es la célula, digamos, patognomónica del linfoma de Hodgkin, ¿no? El linfoma de Hodgkin se puede originar en tejido linfoide y se puede diseminar a los ganglios linfáticos adyacentes, extenderse, ¿no? También se produce por diseminación hematógena, como lo había mencionado, con la consiguiente afectación hepática, esplénica, ósea, medular, cerebral, etc. Ustedes están viendo acá la representación de la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Es esta célula grande, deformada, monstruosa, como lo dicen, con trinucleada, ¿no? Binucleada acá, y con un citoplasma amorfo, ¿no? Contrario al linfocito normal, ¿no? Que es bien definido, ¿no? De todas las células presentes en el tejido afectado al linfoma de Hodgkin, solo un 2% pueden ser estas células de Rett-Steinberg. El resto van a ser linfocitos, macrófagos, células normales, ¿no? Granulocitos, eosinófilos. Las células de Rett-Steinberg son clonas que tienen un origen en las células B de los linfocitos. Son presentadoras de antígenos, ¿no? Que se originan en los centros germinales linfoides, las cuales secretan potentes citoquinas que van a ser los responsables de los denominados síntomas B de la enfermedad. Y a su vez van a promover el crecimiento y van a contribuir a evadir la vigilancia epidemiológica o inmunológica, perdón. Este linfoma de Hodgkin, según la Organización Mundial de la Salud, clasificación WHO, puede estar dividido en dos grupos grandes. Uno es el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario, que es poco frecuente en niños. El más frecuente en niños es la variedad del linfoma de Hodgkin clásico, dentro de los cuales existen 4 variedades, ¿no? Esclerosis nodular, celularidad mixto, que son los más frecuentes, el de predominio linfocitario y el de depresión linfocitaria. Acá tenemos los subtipos, ¿no? Hay celularidad mixta y esclerosis nodular, como lo había mencionado, son los más frecuentes. Se van a presentar, en el caso de esclerosis nodular, en el 70% de adolescentes, en el caso de celularidad mixta, en menores de 10 años, ¿no? Y se van a caracterizar, en el caso de esclerosis nodular, por ganglios cervicales, supraclaviculares, mediastínicos, donde se encuentra la célula de Rett-Steinberg, una variante lacunar. En la histología hay una cápsula ganglionar engrosada, nódulos rodeados de fibra de colágeno. En la celularidad mixta es una enfermedad avanzada con extensión extraganglionar, bien invasiva, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, histocitos y células reticulares malignas es lo característico en la morfología. Se encuentra en la histología, obviamente, la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Los pacientes que tienen inmunodepresión tipo SIDA van a encontrar la depresión linfocitaria más o menos en un 10% de casos, ¿no? Y tienen esa tendencia a diseminarse a hueso y médula ósea. En cambio, en el predominio linfocitario, que es el tercer tipo más frecuente, 15%, se va a dar en varones jóvenes, ¿no? Donde hay una enfermedad más localizada. En cuanto a la clínica, la presentación del linfoma de Hodgkin puede ser de tipo asintomático, solo el conglomerado ganglionar, ¿no? En alguna región del organismo. Y en el caso de presentar síntomas B, ustedes van a encontrar que el paciente presenta sudoración nocturna, fiebre inexplicable mayor de 38 y sobre todo pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses, ¿no? Esos son los famosos síntomas B. Otras manifestaciones clínicas que tiene el linfoma de Hodgkin es que las adenopatías son indoloras, ¿no? Sin sensibilidad a la palpación, la mayoría de los pacientes tienen esa tendencia a ser firmes, elásticas, ¿no? Como si fuesen de consistencia de caucho,
tanto los lugares privilegiados o predominantes vendrían a ser a nivel cervical o supraclavicular, ¿no? En realidad, en linfoma de Hodgkin es infrecuente que haya hepatoesplenomegalia, ¿no? ¿Puede existir obstrucción de vías respiratorias? Sí. ¿Darnos un síndrome de vena cava superior? Sí, caracterizado por disnea, hipoxia, tos, justamente por el crecimiento de los ganglios a nivel del mediastino, ¿no? ¿Puede existir el diagnóstico de derrames pleurales o pericárdicos? Por supuesto que sí, por la enfermedad que presentan. Y también puede, dependiendo si hay o no invasión en la médula ósea, pueden presentar cuadros de anemia, neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Pero es poco frecuente. Manifestaciones clínicas adicionales, puede haber un prurito o una nubliación o dolor que empeora al ingerir alcohol. Esto sobre todo es debido a los mediadores inmunológicos, en los cuales hay una tendencia a presentar esa característica. Y puede presentar síntomas inespecíficos, ¿no? Como un resfrío, una diarrea, entre otros síntomas que pueden hacer confundir otros cuadros. Entonces, esta es la típica foto de un paciente que llega a consulta o emergencia, ¿no? Con la deformidad del cuello. El lado izquierdo normal y en el lado derecho un conglomerados ganglionares, varios conglomerados, ¿no? Que se aprecian mejor en la parte posterior, ¿no? Así se presenta el niño. Y los pacientes pues creen que le ha picado algo o tiene una celulitis o la familia, ¿no? O inclusive a veces personal de salud de primer nivel le da antibióticos, todo pensando en esa posibilidad y no baja. Y esto tiene pues varias semanas de evolución, no tiene una semana ni 2 semanas, ¿no? Esto generalmente vienen con más de un mes o meses de evolución, ¿no? Y para esto no es necesario estudiar medicina. Esto nos puede decir cualquier persona prácticamente a 20 metros, ¿no? En esta radiografía ustedes están viendo que hay un crecimiento a nivel del mediastino, ¿no? Un ensanchamiento mediastinal también. No es la típica silueta que conocemos, imagen de pera, ¿no? ¿Cuáles son los estudios que se utilizan para estratificar y de diagnóstico? ¿No? Los de rutina, hemograma completo, velocidad de segmentación, ferritina, cobre sérico, pruebas de función hepática, pruebas de imágenes, ¿no? Gammagrafía, dependiendo si es que estamos sospechando el compromiso óseo o si es que hay compromiso de médula ósea, una biopsia de médula ósea. Y lo más importante es la biopsia de tumor, que se tiene que complementar con estudios de marcadores de inmunohistoquímica que nos van a dar el diagnóstico preciso y con la variedad histológica que pueden tener, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en la historia clínica, ¿no? Principalmente lo que es la anamnesis, el examen físico, los antecedentes, ¿no? Y en base a eso vamos a establecer un diagnóstico y vamos a proponer la biopsia y realizar los estudios de extensión de enfermedad, porque en linfoma, como en cualquier otra neoplasia, obviamente tienen mejor pronóstico los que tienen, los pacientes que tienen estadios tempranos en relación a los estadios avanzados 3 o 4, ¿no? Entonces, hay una estadificación, sí, para saber bien cómo estamos partiendo y para hacer las evaluaciones de respuesta a nuestro tratamiento y sobre todo de tipo pronóstico, ¿no? Entonces, estadio 1, cuando hay solo una afectación de un grupo ganglionar o un solo ganglio o un sitio u órgano extralinfoide. Estadio 2, cuando hay 2 o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma o afección localizada de un sitio o órgano extralinfoide y 1 o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma. Al hablar del mismo lado del diafragma, asuman que el diafragma hacia arriba es el tórax, es un lado, y del diafragma hacia el abdomen es otro lado, ¿no? Entonces, ya estadio 3 es que hay afectación a ambos lados del diafragma, que puede ser acompañada de afectación o afección esplénica o localizada de otro sitio u órgano extralinfoide o de ambos. Y el estadio 4, cuando hay una afectación difusa, ¿no? Uno o más órganos extralinfoides con afectación ganglionar asociada o sin ella, ¿no? Entonces, ¿eso es importante tenerlo presente? Sí. Porque, como les dije, es el punto de partida de lo que vamos a evaluar posterior a nuestro tratamiento. Diagnóstico diferencial, por supuesto que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial.
con hiperplasia linfoide reactiva, ¿no? Con micobacteriosis, ¿no? Con toxoplasmosis. Acá en hiperplasia linfoide reactiva pueden estar inclusive mononucleosis u otros tipos de afectaciones que tengan que ver con el crecimiento ganglionar, ¿no? Linfoma no Hodgkin de localización ganglionar, obviamente. Y metástasis de otras neoplasias también está dentro del diagnóstico diferencial. Los pronósticos dependen de la extensión de la enfermedad, ¿no? Si es un estadio 1, 2, si es 3, si es 4, etc. De la variedad histológica que ya hemos mencionado al inicio, ¿no? En qué proporción, en qué frecuencia y en quienes en algunas situaciones de enfermedad de fondo pueden tener una mayor predisposición a esa variedad. Y el tratamiento en relación a lo que es la respuesta al tratamiento, ¿no? Principalmente la respuesta al tratamiento que se tiene que evaluar periódicamente y antes del siguiente curso, ¿no? Pero siempre hay evaluaciones en la parte inicial, en la parte media y al final, ¿no? Del tratamiento. El tratamiento realmente va a ser quimioterapia. Hay muchos esquemas de tratamiento que no valdría mucho la pena decirles ahora o extendernos en eso porque ustedes no los van a ver, pero es de dominio o es necesario que ustedes sepan que el tratamiento de los linfomas en general es con quimioterapia. Algunas veces se va a usar radioterapia en los niños, sí. Algunas veces para consolidar el tratamiento o generalmente cuando no ha habido una respuesta importante inicialmente. Entonces, para consolidar el tratamiento se les debe dar radioterapia y a veces también con fines paliativos, ¿no? Cuando no ha ido la evolución adecuadamente. El linfoma no Hodgkin va a resultar también de esta expansión clonal de células linfoides. Este es un 60% de todos los linfomas. Se dice que tiene una incidencia anual de 10.5 casos por millón en Estados Unidos, pero eso no es tan real. La mediana de presentación más o menos viene a ser los 5 años y se van a originar de los precursores linfoides de médula ósea y del timo principalmente. ¿Hay características de los linfomas no Hodgkin en niños? Sí. Estas neoplasias, a diferencia del otro grupo de linfomas, tienen un mayor grado de malignidad, alto grado de crecimiento, ¿no? Alto grado de malignidad como está colocado ahí. Tienen un origen extranodal frecuente. Afectan con rapidez la médula ósea y sistema nervioso central. Se podría decir que por la velocidad de replicación o división celular que tiene, son más agresivos con los linfomas de Hodgkin, es cierto. Pero ahorita vamos a indicar algunas cosas que también son favorables. En cuanto a la etiopatogenia, la etiología, al igual que el otro grupo de linfomas, es desconocida. Las inmunodeficiencias, sí, congénitas o adquiridas, pueden predisponer al desarrollo del linfoma no Hodgkin, por supuesto que sí, ¿no? La infección por el virus Epstein-Barr tiene gran importancia en la patogenia, sobre todo en la variedad del linfoma de Burkitt, ¿no? Que es un tipo especial de linfoma no Hodgkin. Clasificación. Hay 4 grupos importantes o variedades importantes del linfoma no Hodgkin. Entre ellos, el más frecuente es el linfoma de Burkitt, en un 40%, el linfoblástico está en un 30%, el difuso de células grandes B, 20%, y el anaplásico, 10%. Cada uno de ellos tiene una característica, ¿no? El lugar de afectación. O predominante, ¿no? Porque no son exclusivos tampoco. ¿Tienen algunas características genéticas y patológicas en cuanto a la parte molecular? Sí, ¿no? El de células B, que son Burkitt, no Burkitt, células grandes B difuso, generalmente van a estar en relación a la translocación 814, 822, ¿no? Y están en relación a las inmunoglobulinas, que vienen a ser los antígenos detectados en la membrana celular, ¿no? Linfoma linfoblástico es el otro grupo en el cual es muy parecido a la leucemia linfoblástica aguda, con translocaciones tanto 8-14, 10, 14-11, 12-14 y 1-14. Dependiendo de la localización, están relacionados sobre todo a los receptores de células T, ¿no? En el caso de los linfoblásticos. Puede haber de células B también, pero los más frecuentes son de células T.
Y los linfomas de células grandes anaplásicos, KI1 positivo, también son un grupo de neoplasias, de linfomas, que tienen una característica molecular con su translocación característica, que a veces no siempre es de buen pronóstico, ¿no? ¿Listo? Entonces acá viene la parte de manifestaciones clínicas por localización. El tipo de linfoma linfoblástico tiene predilección o está predominante o es más frecuente a nivel de mediastino. Se presenta como un tumor mediastinal con una variedad importante que puede provocarnos insuficiencia respiratoria o problemas de dificultad respiratoria. Puede afectar la médula ósea, el sistema nervioso central, testículo o una presentación cutánea, por supuesto que sí. El linfoma de Burkitt es el que tiene más alta velocidad de replicación, más o menos 12 horas. Cada 12 horas se va replicando en forma exponencial y tiene una presentación principalmente abdominal. Puede afectar cabeza y cuello, ¿no? Con una variedad tanto epidémica, el caso de maxilar para la población africana, como no epidémica. Puede afectar el sistema nervioso central y la médula ósea también, ¿no? Los dos primeros son altamente agresivos. El tercero también, células grandes B difuso, que principalmente tienen una presentación abdominal, mediastínica y es raro en otras localizaciones. Y el de tipo de células anaplásicas principalmente se presenta en la piel o a veces con una enfermedad sistémica. Entonces, aproximadamente el 70% va a debutar cuando se hace el diagnóstico de este linfoma no Hodgkin, de cualquiera de sus variedades, en estadios 3 o 4, en estadios avanzados, ¿no? Va a haber un crecimiento indoloro del tamaño de un ganglio linfático, va a producirnos un cuadro de tos, de síndrome mediastinal superior, disnea, una masa abdominal en incremento, o presentarse como una obstrucción intestinal o como invaginación, ¿no? Podemos encontrar el examen clínico ascitis con afectación abdominal, congestión nasal, ¿no? Dependiendo de la ubicación de este linfoma, una otalgia, una pérdida de erección, de audición, crecimiento de las amígdalas, ¿no? Dolor ociolocalizado, ¿no? Y algunas veces tienen algunas presentaciones raras, pero especiales y que se constituyen muchas veces en emergencias oncológicas, ¿no? Síndrome mediastinal superior, paraplejías agudas cuando tienen asiento en la columna vertebral o en la médula espinal, o un síndrome de compresión del sistema nervioso central, o un síndrome de lisis tumoral, al igual que la leucemia linfoide aguda o linfoblástica aguda, muy parecida, tiene las características sobre todo el de tipo linfoblástico. Acá en la foto tenemos algunas manifestaciones, por ejemplo, este niño con una gran distensión abdominal, probablemente un tumor, con ascitis, ¿no? Adelgazamiento en la parte superior, pareciera que tuviese compromiso de una parálisis facial, el párpado del lado izquierdo está, perdón, acá tendría la parálisis del lado derecho, porque está abierto el párpado del lado, pero se dibuja el surco nasogeniano, entonces ahí es variable, habría que leer bien la historia clínica en este caso, pero esa es la presentación, ¿no? Un cuadro de distensión abdominal o de obstrucción intestinal, etcétera, pensando que puede ser una apendicitis y en realidad no es apendicitis. Acá en esta foto de la niña o el niño con la boca abierta, vemos al fondo el crecimiento solo de un lado de la amígdala, del lado izquierdo. El derecho no se ve incrementado, ¿no? Hay pacientes que vienen con hipertrofia de amígdala, sí, pero casi siempre, mejor dicho, son bilaterales. Cuando son unilaterales, hay que ponerse a pensar en otra cosa, ¿no? Ya es sospechoso. Igual esta niñita que está en la foto inferior tiene, parece más cachetoncita del lado derecho de la mejilla. Lo primero que podríamos pensar de repente que es un absceso o una caries dental, una celulitis, ¿no? Pero sin embargo no impresiona signos flogósicos. Entonces ahí habría que ver de repente con imágenes, una radiografía, una tomografía, quizás, y viendo cómo ha sido la evolución estos días, si es que se ha presentado de un momento a otro, qué tiempo tiene, ¿no? Antecedentes, quizás, probablemente, tiene ya más de 1 o 2 semanas de evolución, ¿no? Y lo que se va a encontrar en las imágenes va a ser un crecimiento o un tumor dentro del seno maxilar
derecho, ¿no? Maxilar superior. Linfoma de Hodgkin, que también tiene afectación a nivel del mediastino, ¿no? Normalmente la silueta cardíaca es en forma de pera. Ustedes están viendo que podría decirse que podría ser un timo, sí, pero eso es frecuente en los lactantes y no produce ninguna sintomatología. En el otro lado, vemos que hay más bien un crecimiento mediastinal, ensanchamiento superior, ¿no? Que eso no es normal. El estadiaje en linfoma no Hodgkin igual es muy parecido al Ann Arbor del linfoma de Hodgkin, ¿no? Tumor único extraganglionar o afectación de una sola región anatómica ganglionar, excepto el mediastino y el abdomen. Cuando está tomado el mediastino, ya hablamos de cualquier tumor intratorácico primario, se considera como estadio 3. Y del abdomen, dependiendo si es resecable o no es resecable, ¿no? Y si es que asienta en el área iliocecal, vendría a ser estadio 2. Si es resecable más del 90%, bueno, podría ser estadio 2. Pero si es que no es resecable ese tumor, en más del 90% sería un estadio 3. ¿No? En el estadio 2, un tumor único extraganglionar con afectación ganglionar regional, afectación de dos o más áreas ganglionares. En un mismo lado del diafragma, igual se cumple para linfomas, igual, dividir el diafragma nos diferencia un estadio 2 de un 3. A un solo lado, estadio 2. A ambos lados del diafragma, la afectación ganglionar o de un órgano comprometido sería estadio 3. Dos tumores únicos extraganglionares con sin afectación de ganglios regionales al mismo lado del diafragma. Tumor primario del aparato digestivo, por lo general en región iliocecal, estadio 2, con sin afectación solo de ganglios mesentéricos asociados, resecable más del 90%, obviamente, estadio 2. Dos tumores únicos extraganglionares a ambos lados del diafragma, ya es estadio 3. Afectación de dos o más regiones ganglionares por encima, por debajo del diafragma, estadio 3, obviamente. Cualquier tumor intratorácico primario, mediastino, pleura o timo, estadio 3. Cualquier forma de enfermedad intraabdominal primaria extensa, ¿no? Estadio 3. Cuando se ubica en región paraespinal o parameningia, estadio 3. Y si ya tiene extensión, ¿no? Cualquiera de los anteriores con afectación inicial del sistema nervioso central y médula ósea, decimos que también es un estadio 4, ¿no? Y si, a veces la diferencia para el caso entre el linfoma no Hodgkin y leucemia linfoide aguda, a veces en la afectación de la médula ósea, es la diferencia en la cantidad de blastos. Si tiene menos de 25% de blastos, se podría decir que es un linfoma, o sea, que es un linfoma estadio 4. Si tiene 25% o más de blastos en médula ósea, se podría decir que vendría a ser una leucemia, ¿no? Esa diferencia o la eterna discusión, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Podría estar involucrada ahí, ¿no? En la cantidad de células malignas que están invadiendo la médula ósea. Estudio de diagnóstico, igual, desde los básicos con un hemograma, marcadores inflamatorios, electrolitos, ácido úrico para ver si está haciendo compromiso renal o de un síndrome de lisis tumoral, creatinina, deshidrogenasa láctica para ver destrucción hística, todo esto para de función hepática, imágenes, ¿no? De tórax, ya les he demostrado en las fotografías por qué son necesarios, ecografía abdominal para hacer el estadiaje inicial y ver qué órganos están afectados desde que se hace el diagnóstico. Tomografías muy necesarias y aspirado y biopsia bilateral de médula ósea para determinar si hay un compromiso a este nivel. Citología de líquido cefalorraquídeo para determinar también si hay afectación del sistema nervioso central. Y el diagnóstico obviamente va a ser de la biopsia del tumor con estudios de inmunohistoquímica, ¿no? Diagnóstico, igual que el otro, historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico adecuado, la biopsia que nos va a determinar exactamente cuál es el tipo de población anormal que se encuentra ahí y los estudios de extensión de enfermedad. Eso es importante desde que se hace el diagnóstico para saber cómo estamos partiendo y qué vamos a comparar en las respuestas al tratamiento por cada etapa. Diagnóstico diferencial con linfoma de Hodgkin,
A veces hay cuadros de parasitosis intestinal, principalmente por Ascaris lumbricoides, que nos puede dar cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Invaginación intestinal, un cuadro que puede ocasionarse cuando hay una intussucesión de un asa dentro de otra. Adenomegalias inflamatorias que pueden existir, obviamente que sí, es parte del diagnóstico diferencial. El tratamiento se basa en quimioterapia, cirugía solo en los casos localizados, principalmente en los linfomas, sea Hodgkin o no Hodgkin, el tratamiento es con quimioterapia, ¿no? Con, o sea, medicamentos citostáticos que no tienen una especificidad para el tumor, sino que eliminan todas las células que tienen rápido crecimiento, ¿no? Radioterapia en casos seleccionados y la hidratación, alcalinización a lo purinol, igual que la leucemia linfoide aguda, es necesaria para la mayoría de estos linfomas, sí, porque tienen velocidad de crecimiento elevada, pero así como tienen una velocidad de crecimiento elevada, al igual que las leucemias, son bien sensibles a quimioterapia, incluso a corticoides, ¿no? Que son parte de los esquemas de tratamiento y por eso hay que prevenir el síndrome de lisis tumoral y responden también. Por más de que sean estadios 3, 4, tienen una buena respuesta. En el caso del linfoma de Hodgkin, 80, 85, 90%, dependiendo del estadio. Y en el caso del linfoma no Hodgkin, también por ahí 70%, ¿no? Dependiendo del estadio, obviamente, y la variedad histológica. Y lo que va a determinar es la respuesta al tratamiento todo, ¿no? ¿Se debe hacer profilaxis al sistema nervioso central? Sí, hemos visto durante la clase que son muy agresivos y que invaden fácilmente el sistema nervioso central. Y ahí se los coloca quimioterapia intratecal, sobre todo con metrotexate. El pronóstico depende de la histología, depende de la carga tumoral, ¿no? Y de la extensión de la enfermedad. Ya lo había mencionado, tienen mejor pronóstico los estadios tempranos 1, 2 que los estadios avanzados 3, 4, pero en linfomas en general tiene aún altas tasas de respuesta, ¿no? Sea no Hodgkin o Hodgkin. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta de leucemias o de linfomas que quieran realizar, ¿no? ¿Qué dice? ¿Está la delegada o no está la delegada? Aquí está el doctor, no pregunta. No está Jimena, está descansando. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre leucemias o linfomas? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que tengan curiosidad? Ninguna, doctor. Ya, perfecto. A los 12 entonces que estuvieron presentes. Listo, eso sería todo. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Cuídense.